Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí para hablar acerca de el libro de Génesis y el origen de la familia. Vamos a empezar, bueno, es mi hermano Miguel y yo, ya me conocen, Jael o Miriam o Morita, como me quieran decir. Y vamos a tocar el tema de cómo se originó la familia. ¿Fue plan de quién? ¿Y qué sucedió en el momento que se crearon los primeros hombres, que ya todos conocen, el primer hombre y la primera mujer, que es Adán y Eva? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así como dice Morita, realmente la familia es la unidad mínima en cualquier sociedad y de ahí parte cualquier cultura, cualquier nación, tribu, cualquier clan, como lo quieran ver a lo largo de la humanidad, de la historia. Eh, Todo lo que existe por causalidad. Nada de lo que existe es existente por casualidad. Realmente el pretender que algo existe por casualidad es muy temerario y te aventuras a tener que argumentar verdaderamente porque es que consideras que fue una casualidad y que un desastre pudo haber hecho algo ordenado y tan complejo. Realmente el ser humano tiene una complejidad tan tremenda, tan puntual y tan exacta, que es una de las creaciones más completas y perfectas que existen. ¿Alguna vez te tocaba el tema de que las personas creen por lo regular en la energía? Como seres humanos, ¿cómo crees que sea nuestra composición, hablando desde la ciencia y hablando desde un Dios creador? Ok, mira, el creador es el primer motor inmóvil, es decir, Dios es aquella causa incausada que de él parte todo. Vamos a decirlo así, que el creador ha creado algo y le ha dado leyes para que se someta a su creación. Existen las leyes de la conservación de la materia, las leyes de la conservación de la energía. Existen leyes que someten a la creación. Y esto quiere decir que el creador no puede ser sometido por las propias leyes que él pone. Entonces, todos los seres humanos somos seres tripartitos, es decir, estamos hechos por espíritu, alma y cuerpo. Dos de estas características son meramente energéticas o energía y la tercera es materia. Es decir, el cuerpo, dice la escritura en el libro del Génesis, capítulo 2, que el Señor tomó del polvo de la tierra y formó a Adán, al hombre, y le sopló aliento de vida en su nariz y fue Adán un ser viviente. Entonces estamos viendo que está compuesto por materia, pero también está compuesto por energía. La energía que tiene el hombre es una energía vital que dice la escritura que la energía o la vida del hombre, la vida incluso de los animales está en la sangre. Incluso en el libro de Levíticos habla de que no se... En la sangre está la vida, ¿no? Es correcto, ¿verdad? De Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, conforme a su imagen y semejanza los creó Dios. Hay una parte de eso, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, me encanta porque yo les platicaba a las chicas, lo dice de manera plural, ¿no? O sea, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tal, en Génesis pues no vamos a encontrar a Jesús, solamente encontramos cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero en el libro de Juan es cuando ya habla del verbo hecho carne, está hablando de Jesucristo y que dice que Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces el hecho de que hubiera una conferencia para crearnos a nosotros, a mí me habla de que somos la creación más especial de Dios, ¿no? Así es, mira, fíjate que dentro de la interpretación bíblica hay unas figuras literarias que nosotros debemos de comprender, que algunas no son literales, otras son metáforas, y hay figuras literarias, por ejemplo, como la sinécdoque, como el símil, como la hipérbole. Por ejemplo, la hipérbole es una exageración, el símil es la palabra como, es decir, que hace referencia a que es como algo, pero no es algo. Entonces, también dentro de esta interpretación se pueden mencionar las tipologías, es decir, la tipología es como que la sombra de lo que había de venir. Es decir, hace una referencia a algo que proféticamente se va a dar cumplimiento en el futuro.
Por ejemplo, me voy a ir un poquito adelante, pero solamente para poner un ejemplo. No encontramos como tal a Jesucristo en el libro de Génesis, pero sí encontramos que cuando Adán y Eva caen, y ahorita vamos a regresarnos, pero cuando Adán y Eva caen se cosen delantales de hojas. Ajá. Pero después dice... Gracias, Adrián. Pero después dice la escritura que Dios dice que les proveyó túnicas de piel de animal. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Aquí estamos hablando del primer sacrificio. Sí. ¿Y quién lo hace? Dios. Pero era la figura del sacrificio de Jesucristo. Sí. Entonces, a Jesús lo vamos a encontrar en varias ocasiones. Gracias. Muchas lo vamos gracias. a encontrar en varias ocasiones, pero no a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dentro del plan redentor que se tiene es obviamente a partir de la caída, porque antes de la caída no necesitábamos ningún redentor. Aunque Dios es eterno y está por encima del factor tiempo y espacio, y Él ya sabía que la humanidad iba a caer, porque ya lo sabía, ya lo contemplaba, no es algo así como que Dios dijera no sabía, realmente Dios estaba por encima de todo, y aunque sabía que iba a ocurrir, aún así el amor del Padre hizo que fuéramos creados. Y esa es una pregunta que muchos años se han hecho. ¿Por qué si Dios sabía que iba a haber esta falla, que Satanás iba a ir y que toda esta perfección, porque Dios nos hizo perfectos, nos hizo a su imagen y semejanza en todos los aspectos? ¿Por qué permitió que sucediera? Es una pregunta que hacen mucho. Sí, y fíjate que se le atribuye mucho a la bondad de Dios. Es decir, dicen, si Dios fuera bueno, ¿por qué es que permitió que pasara lo malo? Realmente un ser que no tiene la capacidad de hacer lo bueno y hacer lo malo por su propia conciencia es un ser limitado y es cautivo, o está, vamos a decirlo así, dominado, sin libertad. Entonces el primer derecho, vamos a decirlo así, de todo ser que vive, aparte del derecho a la vida, porque es el fundamental, si no tienes el derecho de la vida, pues entonces todos los demás derechos pues son de más. ¿no? Ajá. Es la libertad, o sea, el derecho a la vida es el primero, y después del derecho a la libertad es el segundo. Entonces Dios nos provee la vida, pero también nos tiene que proveer la libertad. Entonces nosotros debemos de comprender que la libertad que nosotros tenemos de elegir es reflejo del amor que tuvo Dios por nosotros al hacernos libres, porque un Dios que no te hace libre es un Dios que no te ama. Entonces ahí sí verdaderamente hay un problema. Ahora, si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué es que nos permite tener ese libre albedrío? Porque Dios, dice la Escritura, que en algún momento nosotros conoceremos cómo fuimos conocidos. Este es un gran misterio. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Y conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, desde el principio fuimos conocidos. Es decir, Dios le hace una pregunta muy directa y muy concreta a Job. O sea, me estoy pasando a un autor. A un libro que vamos a ver más adelante. Pero fíjate, cuando Dios le pregunta a Job, después de que Job empieza a dar su argumento, el Señor le dice, a ver, cíñete ahora, tú como varón, y ahora yo voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y una de las preguntas que le dice es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba? Le puse límites al mar, ajá, ¿no? Hice la creación, ¿dónde estabas tú? Entonces Job no puede responder, porque pues no existía, ¿verdad? Él. Y está hablando de la supremacía de Dios y de la finitud de Job. Pero ya ahorita, a la luz de la Escritura, nosotros podríamos claramente saber que estábamos en el pensamiento de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como lo dice. Porque cuando Dios hace la creación y hace el planeta y hace los animales, los mares, le pone el ajuste fino al universo, que es un argumento para la existencia de Dios, el ajuste fino. Cuando Dios hace todo eso, ¿tú crees que lo hizo así para ver después a ver a quién meto? No, todo él hizo con las características específicas para que el hombre, la mujer, la familia, como lo estamos viendo, pudiera tener un ambiente adecuado para que pudiera vivir y sobrevivir y subsistir. Porque el mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer es multiplíquense y fructifiquen. Y sojuzgar la tierra, ¿no? Entonces, sí, la tierra fue creada por causa de la familia, por causa del hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué es que Dios permitió que sucediera así? ¿Por qué permitió? Porque es parte de la libertad.
Ahora, el dolor, la guerra, las enfermedades no son sino más consecuencias de la caída. De la caída y de las decisiones que toman los hombres. Ahora, hablando de esa parte, vamos al origen de la caída, ¿no? Cuando hace mucho tiempo hablábamos de Eva, en este caso que fue la primera a la que Satanás tentó, y la pregunta es, bueno, ¿por qué tanto afán de Satanás con el hombre? Justo porque él no tuvo oportunidad de arrepentirse, porque él ya estaba viviendo en la presencia de Dios. Entonces, es tanto su odio hacia el hombre, justo porque nos mira como es Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Cuando llega con Eva, llega con el mismo ataque a la mente que llegó con la tercera parte de los ángeles, ¿no? A decir, vas a ser igual a Dios, ¿no? La tentó de esa forma. Aquí lo que yo les exponía hace mucho a las chicas es que Eva tuvo una conversación con alguien que no debía tener una conversación, ¿no? Ahí, yo creo que ahí fue lo crucial. No detuvo, no se fue, sino que sostuvo una conversación con alguien que no tenía que sostener una conversación. Entonces, yo hablaba mucho acerca de lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todas esas cosas fueron presentadas a Eva. Y al final Eva perdió el enfoque de que estaba viviendo en el paraíso, en la presencia de Dios, y se dejó seducir por todo lo que Satanás le ofrecía. Pero ¿qué pasa con la parte de Adán? ¿No? ¿Dónde estabas, Adán? Podríamos preguntarle, ¿dónde estabas, Adán? Cuando la mujer estaba hablando con una serpiente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde estaba Adán? Estaba ahí. Sí, han escuchado la historia, ¿no? De Génesis. Sí. Le echan la culpa a la mujer nada más, pues no se vale eso. Pues fíjate que hay algo que nosotros conocemos como códigos morales. Dios muestra a través de su palabra que la verdadera ley no es la escrita en piedra, sino la que está escrita en las tablas de nuestros corazones. Esas leyes no vienen a ser nuevas, esas leyes están desde la creación. Dios, cuando crea al hombre, le da una serie de lineamientos, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán, Eva ya estaba en Adán, porque de Adán fue tomada. Cuando Dios da el mandamiento al hombre, le da el mandamiento como humanidad. Cuando le dice que sojuzgue la tierra, que le ponga nombre a los animales, que labre la tierra, o sea, que haga algunas actividades dentro del huerto de Edén, porque recordemos que la creación del planeta es una cosa, y dice la escritura en el capítulo 2 que Dios creó un huerto en Edén y lo colocó, ¿sí? Muchos teólogos dicen que está allá como, bueno, tuvo una zona geográfica allá como por Irak y cosas así. Bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, lo coloca allí. Eva no conoce el desierto como tal, así, la carencia, las enfermedades. Es algo que también tenemos que saber. Incluso de cierta manera, perdón que te interrumpa, por lo que leemos en las escrituras, el huerto prácticamente se regaba solo por el rocío que dice que salía. O sea, vapor. No había trabajo para Adán y Eva como tal, porque uno de los castigos del hombre fue cuando ya tenía que labrarla, sacar el fruto de ella, ¿no? Como tal, sí la labraba, porque sí dice la escritura que fue una indicación que le dio Dios. Y cuando cae el hombre, le dice, y ahora labrarás la tierra, pero la tierra ya no te dará su fuerza. Okay. O sea, Adán ya conocía ese trabajo. Ya sabía que la semilla se tenía que sembrar y tenía que labrar. Es decir, Adán estaba al cuidado de... el huerto estaba al cuidado de Adán. Sí. ¿Sale? Entonces, porque sí, cuando hace referencia de que ahora ararás la tierra y sembrarás y ya la tierra no te devolverá su fuerza, quiere decir que él ya estaba familiarizado con un trabajo. Ahora, hay dos maneras de interpretar esta palabra que Dios le está dando. Arará la tierra, o sea, es decir, que se ponía a surcar, se ponía a cultivar, o que trabajara. ¿De qué estaba hecho Adán? De tierra. Entonces, ¿en quién tenía que trabajar? En él y en su mujer. Okay. Porque fueron hechos de eso. Entonces, es una manera de interpretarlo y metiéndonos al tema de la familia. ¿Por qué? Porque si tú como varón no estás trabajando en tu mujer, no estás arando la tierra. Si tú no estás trabajando en tu misma persona, no estás arando la tierra. Entonces, por eso es que el hombre
tiene que edificar a la mujer y la mujer tiene que edificar a su esposo. Ahora, ¿dónde estaba Adán cuando sucedía esto? ¿Por qué es que una serpiente está hablando? Porque es que Eva no le parece raro que la serpiente estuviera hablando, porque es que se pone a charlar. Ahora, ¿todos hablaban? Pues sí, ¿no? es que... si no dirías se espantó como cuando se espantó de la burra de Balaam, que se espantó en ese momento. Sonaría lógico que entonces los animales hablan, o que el coeficiente intelectual de la humanidad en un principio, antes de que cayera, porque recordemos que eran eternos, ellos no morían. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando no había pecado, entonces ¿cuál muerte? Entonces ellos estaban hechos de imagen y semejanza de Dios, es decir, que ellos trascendían, el tiempo pasaba y no les afectaba. Entonces, bueno. A ver, pausa. Sí. En ningún momento dice que Adán llegara. Simplemente dice, y Eva tomó del fruto, comió y le dio a su esposo. O sea, le dio a Adán. O sea, como si lo tuviera cerca. Entonces es algo que también queda... O sea, estaba, especular. Pero no estaba. Queda especular. Y nosotros... ¿Qué cosa te ha dicho Yasmín? Que te ha dicho no, o al revés que tú le has dicho a ella y que a la mera hora tenía razón y dijiste, ¿por qué no le hice caso? O ella, ¿por qué no le hice caso a mi esposo? Pues suceden muchas cosas y sí me lo he advertido porque las mujeres tienen como que ese sentido, ¿no? Y esto yo creo que no te lo especifica la escritura por el simple hecho de que tienes más probabilidad de interpretar para bendición que si te lo dijeran. Te voy a decir por qué. Porque si Adán no estaba junto con Eva mientras ella estaba hablando con la serpiente, entonces estamos hablando de un varón distante, de un varón que se va, que se pierde y pierde de vista a su mujer. Pudo haber estado hablando con los animales, ¿no? O trabajando, o perderse en su trabajo, en sus propias actividades. Ahora, si Adán estaba allí, también podría reflejar a nosotros los hombres que muchas veces nuestra esposa nos está hablando y sí estamos físicamente, pero nosotros estamos pensando en otras cosas. Wow. ¿Cuántas veces también nos ha sucedido que es que yo estaba allí y me lo dice también mi esposa? Yo te lo dije cuando estábamos sentados en la sala y tú estabas ahí. Entonces yo estaba pensando en si me iba a alcanzar para pagar las cuentas, o que tenía trabajo pendiente, o que me habían encargado algún libro y pues tenía que traerlo. A lo mejor yo estaba pensando en otra cosa, pero yo estaba físicamente allí, pero mi mente estaba en otro lado. Fíjate que eso me llegó porque, por ejemplo, con mis hijas, luego yo también me disocio mucho, ¿no? O sea, estás pensando en todo, ¿qué voy a hacer de comer eso? Y ellas, los niños, ¿cómo son? ¿Tú cuántos tienes? 5. Yo tengo 3, ¿no? Entonces llegan y, ay, mamá, esto y todo así, y luego todos al mismo tiempo, y a veces nada más le dices, sí, ¿no? Y ya no sabes ni qué les dijiste. Y también yo creo que pasó la misma, o sea, hablando de las familias, pasó lo mismo con Caín y Abel. O sea, sus papás, ¿dónde estaban cuando hubo tal rencilla, tal odio de parte de Caín para que terminara matando a su hermano? Claro. ¿No? Fíjate, eso ya viene en el capítulo 4 de Génesis. Ya habla de Caín y de Abel. Pero algo que quiero reconsiderar antes de que vayamos con Caín y Abel es las preguntas astutas que le hizo la serpiente a Eva. Okay. Es decir, le dijo, porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se menciona acerca del árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Son 2 árboles, no es uno nada más, son 2. Entonces, Dios dice que les dijo, nos dice a través de su palabra que les dijo a Adán que de todo árbol que había, podían comer, pero que menos de esos, de la ciencia del bien y del mal. De ese no podían comer. O sea, es decir, te ponen 100 árboles y te dicen que uno no puedes comer, y de ese es el que más se te hace apetecible para comerlo. Y hasta la fecha la humanidad como somos, ¿no? Así es. Nos encanta lo que nos hace daño. Nos atrae mucho. Lo que va a ser momentáneo, pasajero, sin medir las consecuencias. Es el deseo del momento y nos olvidamos de lo real, de lo importante, de lo eterno. Así es. ¿No? Y viéndolo desde el punto de vista de la familia, Dios nos da muchas bendiciones, nos dice que sí podemos hacer esto, sí podemos hacer lo otro, sí podemos hacer aquello, y nos da ciertas restricciones que muchas veces parecieran ser más apetecibles que todas las bendiciones que nos está dando. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que todo árbol podían comer, más la serpiente, que era más astuta que cualquier otro animal, les dijo, con que Dios dijo, o sea, fíjate, con que Dios dijo que no puedes
que no puedes comer de ningún árbol que esté en el huerto, y Eva le dice, no dijo eso. Lo que dijo fue que de todo árbol sí podemos comer, excepto de ese. O sea, primero así como que verdades a medias. Sí. Y ella en el momento sí estaba... Ella estaba defendiendo la posición, Claro, ella estaba sí. defendiendo lo que había recibido de Dios y lo que había recibido de Adán. Y dirían por ahí, luego que falló. Lo que falló fue permanecer en una conversación, en un lugar y en un momento que no era adecuado. Sí. No contarle a su esposa, y allí vemos un tema de comunicación, porque dice la escritura que es mejor dos que uno, Sí. ¿no? Que Porque, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. así es, y dice la escritura que dos tienen mejor provecho de su trabajo que uno, y si uno cae, El otro lo le levanta. levanta. Sí, sí. Si vienen a pelear contra uno, dos le resisten. Entonces fíjate lo que son las cosas. Por eso es que Dios dijo que fueran dos, porque cuando vio que Adán estaba solo, dice, y no se halló ayuda idónea, ¿para quién? Para él. Para Adán. Ujú. Entonces fue que de ahí viene Eva. Ahora, la ayuda idónea, nosotros consideramos que Eva o la mujer actualmente es la ayuda idónea nada más del hombre. Pero ¿qué pasa con el hombre? Exactamente. El hombre también tiene que corresponder y ser complemento de la mujer. ¿Por qué? Porque si Adán hubiera estado allí, el que hubiera respondido tal vez hubiera sido Adán. Y no a la serpiente, sino a la mujer. No hubiera desmentido a la serpiente, sino le hubiera dicho a Eva, Eva, recuerda lo que te dije. No Fíjate es que, así. hablando, tómala tu café, porque si no Sí, se sí, te va a sí. enfriar. Hablando de la ayuda idónea, ha pasado, ¿no? Que tanto hombres como mujeres dicen, yo quiero un hombre así, 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 una mujer así, así, así. Pero cuando hablamos de idóneo, de que obviamente hay un complemento, es bien raro que alguien se ponga a pensar, ok, si yo quiero, ejemplo, un hombre fiel, atento, amoroso, servicial, y yo no soy eso, o sea, a mí me va a llegar mi ayuda idónea conforme a lo que yo soy. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso lo digo para la gente que todavía está soltera, que todavía no ha formado una familia. Primero tienes que trabajar en ti y ser un idóneo para la persona que tú quieres, Así ¿no? es. Es nada más un... No, y un algo consejo. muy, muy importante que ahorita en el siguiente video vamos a tratar es qué es lo que qué es lo que debemos de conocer durante el noviazgo y qué es lo que tenemos que conocer en el matrimonio.